Y sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Percepción Consciente, lleno de amor, de aventuras y de nuevas historias, Liliana. No, Carlos, pues siempre Percepción tiene magia, mística, eso es lo que queremos hacer siempre, por eso estamos en estos ambientes naturales, relajados, que no estemos tan formateados, sino que realmente sea genuino y natural, como nuestros invitados. Claro que sí, tenemos a Keila Swin, una mujer que compone, que le encanta la melodía, la música, es letrista y de alguna manera vuelca todo ese mundo interior a una intención que es la música y transmitir sentimientos a través de una herramienta maravillosa que ella es capaz de acoger y de transformar, Liliana. Keila es genial porque cree en ella y cree en los demás y por eso todos sus sueños se van a hacer realidad, pero también tenemos una profe increíble que enseña las emociones y resolver conflictos a través del ajedrez, pero además este ajedrez es realizado con material reciclable por los estudiantes, ya van a ver, es genial. Claro que sí, es la profe Cristina y este juego se denomina Chuturanga y esperamos que sea de su mayor agrado. E invitamos finalmente a Sandra, una fonoaudióloga, Liliana. Ella es maravillosa porque ella practica la comunicación en conexión y ayuda a sanar a los demás porque genera una disciplina positiva. Ella se ha capacitado en eso, ya vamos a ver de qué se trata. Así que, ¿qué, Carlos? Los invitamos a ver Percepción. Un abrazo, ya nos vemos, chao. Con esta invitada tenemos música, sabor, también tenemos fe, creer en ella y creer en los demás. Pues nuestra gran invitada el día de hoy a Percepción es Keila Swin. Keila, bienvenida a Percepción. Invitamos también a Carlos porque quiere hablar mucho con Keila. Keila, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué belleza que estés aquí. Dios me los bendiga siempre, muchas gracias, súper contenta, nerviosita, pero aquí estamos. Nos estremece tu presencia porque te hemos visto tanto en el trabajo, en la cotidianidad, con tu fuerza, con tu potencia, con tu saber. Y también te hemos visto en redes sociales cantando, sonando, articulando la gente, generando lazo social, creando un montón de cosas. Contanos un poquito, Keila, cómo nace ese personaje, cómo naces tú, de dónde viene también ese atributo tan bonito que es tu nombre y cómo has ido consolidando este trabajo tan hermoso, tan maravilloso. Ay, bueno, muchísimas gracias, me encanta crear esa trayectoria, me encanta crear eso en las personas, esa vibra, esa energía, porque tengo claro que uno puede ser lo que uno quiera hacer. Yo en mi mente decía, si yo quiero ser esto, y yo quiero ser lo otro, y yo quiero ser lo otro, y el mundo te dice como, no, tienes que regirte solo por una cosa, tú no puedes hacer varias cosas, solo tienes que enfocarte en una sola, y yo como que, venga, pero si mi chispa es para todo, si yo tengo la capacidad de hacer de todo, ¿cómo me voy a quedar en solo una cosa? El sueño es la música, ¿cierto? Desde que tengo uso de razón, cantando, los shows, eventos, desde la escuela, guardería, todo, pero a medida que voy creciendo, voy cogiendo el talento como de la comunicación, ¿cierto? El buen hablar, el buen expresar, entonces veo las cámaras, las luces, la acción, venga, Keila, los actos cívicos del colegio, Keila la presentadora, Keila la que entregaba las banderitas, Keila la que cantaba, Keila la que organizaba, mejor dicho, desde que tengo uso de razón, he sido así. Keila, me encanta. Miren lo que está diciendo Keila allí. La palabra, te llena la palabra y te conmueve la palabra para transmitirla, así sea en la comunicación, en un evento, pero también con la música, Keila. Y hay algo muy importante que nos dijo ella. Podemos ser lo que dicte nuestro corazón, no lo que dicte la sociedad, lo que vibre con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Y por qué encasillarnos en una sola cosa? Si podemos hacer varias, estudiar varias también, eso es maravilloso, Keila. Entonces, ¿desde cuándo nació esas ganas de la música, esas ganas de la comunicación? ¿Desde que eras una niña o te fuiste dando cuenta que te gustaba? Cuéntanos un poco tu trayectoria desde que eras una niña, una adolescente. Sí, y desde que era una niña, o sea, desde mi primer refrán que yo hice en un acto cívico que yo recuerde fue en el kinder y fue el rin renacuajo. Yo sé que muchos de aquí lo conocemos, sí, no claro. Lo sabemos. Y yo a mi cortica, mi mamá me dio, o sea, mi mamá me enseñó a leer y a escribir antes de mandarme para el kinder. ¿Cierto? Entonces fue algo muy como, yo llegué y yo ya sabía escribir, yo ya sabía leer, yo ya sabía dibujar, entonces los otros niños como, venga, ¿qué pasó? Entonces los profesores, vea que eran tanto así que los profesores me sacaban de las clases, yo me acuerdo. No, Keila, usted esto ya se lo sabe, entonces yo no dejaba dar clase. Yo no dejaba dar clase porque tal cosa yo, y las profesoras como, déjame enseñar, entonces Keila, vaya juegue.
vaya juegue, vea esa pelotica, vaya haga lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque alteraba como las clases. Entonces, ¿qué pasa? Yo me aprendo rin, rin, renacuajo y las profesoras no se lo creían a mi mamá. Yo practicaba con mi mamá en la casa. Cuando yo llego al acto cívico de grados, del kinder, ¿cómo se llama esos grados de kinder? Bueno, no recuerdo. No, los Bueno, grados de kinder. eso, que le ponen a usted la primer Sí, sí, sí. toguita. Yo era la anfitriona del show, Ay, hermoso. yo Ajá. diciendo el rin, rin, renacuajo y todos los padres como, esa niña tan pequeñita, porque yo era vean, yo soy bajita, entonces de niña yo era más pequeñita pero toda avispada. Entonces yo vi como esa tensión y los aplausos. Yo me acuerdo que ese fue mi primer como escalofrío, como venga, ¿qué es eso? Vibro con eso. Sí, yo como todo el mundo aplaudiéndome y todo el mundo se levantó y todo el mundo aplaudiéndome. Yo ahí, yo una niña sola, nadie me dijo, haga eso que le van a aplaudir o usted va a sentir, le va a regalar esa emoción. No, yo sentí la emoción, o sea, de como esa es la atención que yo quiero para toda mi vida. Lo que vemos en Keila es una necesidad de comunicar, de compartir la palabra. Y ella es muy creyente, también cree mucho en Dios, entonces creo que su palabra es sanadora, así sea en la música, así sea con reggaetón, así sea en el tema urbano, que ya nos va a contar un poquito más, pero es una necesidad de comunicar para sanar, para comunicar algo bello siempre, Keila. Entonces eso lo identificamos mucho en ella, en este personaje tan lindo. Y también vemos que Keila es una experta en el lenguaje, en la rima, en la composición. Háblanos un poquito, cuando te sentás a componer, cómo se genera, digamos, ese encadenamiento de palabras, esa lingüística tan especial que vos tenés, ese asunto de los tonos, los semitonos, los manejás a la perfección, generas, digamos, un contacto a través también de esa fuerza vital. ¿Cómo unís entonces acordes, armonías, música, composición y le das ese toque especial, ese condimento maravilloso que te tiene hoy aquí? Una pregunta que tiene 10. Exactamente. Y yo Nosotros hacemos muchas eso, preguntas. y yo respondo 15, entonces como que me encanta. Ahí vamos Nos conversando. soltamos. Eso. Es una conversa infinita. La música es infinita para que lo tengan claro una vez. Bueno, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho escribir. Yo desde niña, todos mis cuadernos, ustedes ven, lástima que no los traje. Eso fue lo que se me olvidó. No, después nos mostramos. Eso, yo tengo muchos cuadernos. A mí me regalaban cuadernos y yo no los veía como pintar o decoración, no. Yo escribía como, ay, qué rico en este cuaderno escribir todo lo que me pasa todos los días. Qué rico ese cuaderno para escribir lo malo. Qué rico en este cuaderno para escribir las personas que no van a estar más en mi vida y por qué, y se las tacho para sacárselo después en cara, pero en el cuaderno, ¿cierto? Ajá. Entonces, de ahí salía una canción. De aquí salía una canción. Y todo el mundo me decía como, Keila tiene que fijarse en un solo género, tiene que regirse por una sola línea. Y yo como que no, yo soy un artista. Y cuando yo entendí que yo era un artista quiere hacer de todo. Y tiene la versatilidad para hacer de todo. Entonces, si yo escribo un poema, a ese poema le pongo melodía, ese poema ya lo convertí en una canción. Si a mí me pasa algo triste y en esa hoja lo leí y me rimó, esa ya es una canción. Yo tengo una historia inventada en mi cabeza, no existe, pero si ya está en mi cabeza, ¿yo qué tengo que hacer? Contarla, Materializarla y amor, contarla, yo la escribo. claro. Yo tengo canciones inventadas, que tengo canciones propias, tengo canciones a futuro, o sea, tengo letras hoy en día que le estoy cantando a un futuro. Y cuando yo llegue a ese futuro, nadie va a creer que yo ahorita ya tenía esa canción lista, para que lo tengan en cuenta ustedes que son mis VIP en ese momento. Yo ya tengo canciones que a futuro no van a creerse las que las escribí 2023, 2024, 2025. ¿Y qué va a ser tu vida en ese momento? Y que va a ser mi vida en ese momento, ¿por qué? Porque yo ya lo tengo proyectado en la mente, yo ya lo vi dentro de mí, entonces si ya está en la hoja, en el papel, el universo me lo tiene que dar. Porque lo crees y lo sientes. Porque lo creo, lo siento, vibro con eso, es mi sueño, voy tras de eso, no me muevo, no me quedo quieta y siempre voy por eso. Bueno, cuéntanos un poco ahí esa relación. Cuando yo hablo de fe, es que Keila cree, Keila es poderosa, Keila lo dice y lo hace. Es contundente con sus acciones, pero también con sus pensamientos y no lo está diciendo. Keila, cuéntanos un poco ahí esa relación, en esa confianza, en esa fe en ti misma. Y cuando uno tiene fe en sí mismo,
es porque tiene fe en los demás, ¿cierto? Y esa relación obviamente con Dios, si lo quieres contar un poco ahí, en ese creer en ese otro, ¿cierto? Sí. En esa existencia superior, y cuando uno cree en ese otro y en sí mismo, pues también en esa existencia superior. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo tengo claro que todos somos un espejo. Tú eres yo soy tú eres yo, ¿sí me entiendes? Viceversa. Entonces, si yo actúo en el bien, me va a volver el bien. Si yo actúo contigo mal, yo no tengo por qué reprocharte que tú actúes conmigo mal, ¿cierto? Entonces, eso es Dios. O sea, yo de tanto buscar las religiones, vea, yo he estado en religiones y hasta los testigos de Jehová les dije que fueran a mi casa los domingos. Ay, venga, yo necesito buscar de Dios, venga, yo necesito saber de la palabra, venga. Fui a esas reuniones de que se ponen el gorrito en la cabeza. Sí. Como en esa exploración, en esa Sí. búsqueda. Ajá. Fui a iglesias cristianas. Nadie me decía, vaya, no, yo en mi búsqueda de venga, ¿quién es Dios? Yo porque siento esa creencia y esa conexión con algo que yo sé que no puedo ver, no puedo tocar, no puedo sentir. Keila, Dios es esas personas que te mando para que te ayuden en tu progreso. Dios es esas personas que no fueron familia, pero te voy a mandar personas que sean tu familia. Dios es esa música que materializaste, que pensaste, que hiciste. Dios es esa ayuda que no tuviste en tu casa y tienes afuera. O sea, son muchas cosas que te dan el mensaje, ¿cierto? Dios no puede bajar a abrazarme, pero me ha mandado personas que me han dado ese abrazo que nunca he tenido. ¿Sí me entiendes? Si yo un día le dije, Diosito, si la música no es para mí, házmelo saber y yo busco otro rumbo, otro camino, o simplemente otra alternativa, o simplemente me quedo en un trabajo estable 8 horas de una oficina y ya. Cuando evento aquí, evento acá, invitaciones aquí, Keila Swing acá, Keila Swing ya cobrando eventos, yo llevando a mi casa ya plata de mis cantadas, en mi locura. ¿Sí me entiendes? Estar en mi pensamiento y yo, ay, Diosito, ayúdame. O sea, uno tener una conversación con algo y que te responda y no sea de manera física. O sea, ¿por qué no creer? O sea, no tengo ninguna otra opción, ninguna otra alternativa. Creer. O sea, Dios es mi patrocinador. Por decirlo así, que la voz, ¿quién te ayuda? ¿Vos cómo haces que yo te veo en todo lado? Y vos aquí y allá. Dios es mi patrocinador. Eso me encanta. Dios es el patrocinador, el manager de Keila. Muchas veces lo decimos con Carlos, ese es el padrino, ¿cierto? Que hay veces a uno le preguntan eso y ese es el padrino verdadero, el manager, ¿cierto? El VIP que dice Keila, pero desde el sentir, desde la fe, desde creer que sí se puede. Y lo que dice Keila también me parece muy hermoso. Si lo estoy pensando, si estoy vibrando con eso, si quiero hacerlo, es porque lo puedo hacer y Dios me ayuda a hacerlo. Y me encantó lo que dijiste, es una persona que le da a uno la mano, exacto, es un animalito que le da a uno bienestar, como Juan José nos da bienestar, ¿cierto? Amén. Es una acción en el día a día y es también una vibración como la música lo hace en ti. Entonces, exacto, hermoso, Keila, qué belleza. Hermoso. Bueno, otro de los aspectos que queremos tocar el día de hoy aquí en Percepción es el asunto de la humildad y el trabajo sin pereza, porque Keila sí emprende cualquier actividad laboral y lo hace con todas las de la ley a profundidad y se entrega como si fuera, digámoslo así, la misma empresaria, la misma dueña de eso que está generando allí, si sea lo que sea el oficio que le depara en la semana. Contanos un poquito de dónde nace esa intuición, cómo haces para ponerte en esos zapatos de esa persona que se entrega sin mediocridad y que lo deja todo en el ruedo. Un poquito hablamos. En ese sentido, así nos conocimos, ¿cierto? Yo me apodero de la labor que a mí me ponen, o sea, yo la siento como mía, o sea, todo lo que pasa por mi trayectoria, por mi camino, es mío. Porque si usted me entregaron esa confianza, esa labor, es porque es para mí, es mío, o sea, es mi responsabilidad, va conmigo, no me está viendo nadie, ustedes no me estaban vigilando, no tenía nadie, un supervisor. Venga, Keila, no, mi supervisor es Dios. Si él es mi manager, es mi patrocinador, es el único en el que creo, es el único que rige mi vida, el único que me ayuda a avanzar, el único que me ha sacado adelante, el único que me ha brindado ese apoyo. ¿Cómo voy a defraudarlo con un trabajo y que lo haga mal? Que lo haga sin corazón, que lo haga sin amor, que lo haga sin entrega, si son unos pesos que voy a recibir para seguir creciendo. ¿Sí me entienden? Claro que sí. Yo soy una marca también, yo soy mi proyecto más importante
Y todas las personas que han pasado por mis labores ya tienen su proyecto edificado, construido, estructurado, con bases, ¿sí me entiendes? Realizados, por decirlo así. Ya son personas exitosas que me siento súper orgullosa de estar al lado de ustedes, grandes. Tan hermosa que la. Entonces, También con proyectos, obviamente, día a día en construcción permanentemente. Exacto, claro. sí, pero si yo estoy desde cero y ya hay personas en nivel 100, un ejemplo por decirlo así, y confían en la del cero, es porque yo también voy para el 100. ¿Sí me entiendes? Yo también voy a contratar más adelante personas que repartan un volante de Keila Swing, que vayan y peguen un afiche de mi canción, que vayan y me den publicidad para un evento. Y todo eso yo lo tengo en mi mente y clarísimo que todas las personas que yo vaya a contratar van a actuar como yo actué en mis trabajos, en mis inicios, en mi trayectoria, no sé cómo se diga, pero yo lo tengo claro también dentro de mí. ¿Por qué? Porque como tú actúas, actúa el universo contigo. O sea, yo soy muy universal, yo soy muy cósmica, muy de energías, muy... Me encanta. Para uno soy una loca, Sí. pero esa locura me tiene aquí. Ajá. Aquí con ustedes, ¿sí me Realizando entienden? los sueños. te tiene Exacto, realizando entonces los yo sueños. dentro de mí digo, si esta marca fuera mía, cómo me gustaría ser tratada? O cómo me gustaría que esta marca fuera tratada. Vea, yo tengo el personaje que me contrató por ustedes, yo les decía, yo llevo más de 3 años trabajando con el Señor, yo al Señor nunca lo he conocido. En físico. Pues. En físico yo el Señor nunca lo he conocido, yo lo conozco solo la voz. Y ya ese Señor me ha facturado como ustedes hayan querido. Y una empresa lo ha llamado a que me llamen a mí, la otra, llámenme a mí. No, Keila, me dijeron que es usted. No, Keila, mucha aceptación. No, Keila, me dijeron súper bien. No, Keila, esos volantes se regaron. No, Keila, esa empresa se llenó por usted. No, Keila, súper bien. ¿Sí me entiende? A mí me gusta que mi trabajo hable por mí. Qué pereza uno mandar una hoja de vida a 100 lugares y que usted sepa que ninguna la van a llamar porque usted no es buena trabajadora. A comparación de que yo no tenga que mandar mi hoja de vida y 100 personas ya sepan que yo hablo por mi trabajo. Que una red me llame a otra, que usted le dé mi número a otra persona y usted le dé mi número a otra persona. Esa es la importancia más grande para mí, hablar con mi trabajo. Keila, su hoja de vida es su trabajo y sus hechos y sus acciones. Entonces, eso mismo, a que se apropien con mi marca cuando ya yo tenga plata para decirle a usted, me hace el favor y va a ir reparte los volantes para el show que va a tener, o la gira mundial, o el concierto, el estadio, XY, lo que sea que se tenga que hacer de contrataciones de terceros, ¿cierto? Entonces, con seguridad, amor. como dice Keila, va a encontrar personas o ya está encontrando personas que vibran igual que ella, que van a hacer ese trabajo con ese amor que lo hace ella, pero hay algo muy bello en Keila que es la humildad, ¿cierto? Como hagamos un evento, vamos, ella dice que sí, hagámoslo, arranquemos, pues que el trabajo no es deshonra y lo vamos a hacer, y lo hace con toda la energía, y creo que esa humildad también la representa, humildad que esperamos que siempre lleves en el corazón y en el camino, y precisamente en ese lleves, Keila, cuéntanos un poco cómo te imaginas ese futuro, Keila Swing, cantante por el mundo, por dónde, que nos cuente un poquito esas proyecciones, Keila. Bueno, yo tengo un referente que es muy polémico aquí en el país, muy polémico, pero ustedes ven, usted se pone en la introspección de esa persona y tiene un corazón inmenso. Y esa persona es Jefferson Cosio. Entonces yo desde cero veo al pelado y él en su recocha, en sus bromas, en sus vulgaridades, él siempre ha tenido ese don y ese don para ayudar a la gente. ¿Sí me entienden? Para ayudar a la gente, así cogerla de quieto y ayudarla y alumbrarle la vida y cambiarle la vida a las personas y ser esa luz que nunca han tenido. Ese pelado ha llevado luces a pueblos que jamás han tenido luz, han llevado electricidad, ha llevado agua a pueblos que jamás en su vida pensaron, por una persona X que nada tiene que ver con el gobierno, política, ¿sí me entienden? Nadie le paga por ayudar, o sea, le nace. Y todos los millones que tiene, ¿es por qué? Porque Dios lo bendijo de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene el corazón para ayudar, para dar, para resolver vidas, para servir. Entonces yo no como que, ay, vea, yo lloro con los videos de ese pelado. Yo lloro porque yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él, yo quiero tener ese sustento para decirte a vos si estás en la calle y sos de buen corazón, te voy a dar una casa. Le va a dar una casa, usted necesita un carro para trabajar, vea pues su carro para trabajar, necesita un celular para que grabe videos, tenga su celular, necesita un mercado, vamos, compre lo que quiera, le doy un minuto para que compre, así, o sea, esas dinámicas, esos juegos, yo quiero ser esa. Entonces esa humildad siempre la he tenido como lo que no he tenido,
lo que no he podido tener, lo que nunca voy a tener, lo que no me dieron mis padres, o sea, una sumatoria de como, ay, qué rico tener eso, ay, qué rico darle a esa persona eso, ay, esa experiencia para esa persona sería nueva, si yo nunca la tuve, qué rico dárnosla juntos, y qué rico tener plata, ay, que no conoce el mar, así como él hace, venga, vamos a conocer el mar y coger 5 viejitos de la nada que nunca en su vida. Cumplir sueños, o sea, yo quiero cumplir sueños, y además de cumplir sueños, servir. ¿Sí me entienden? Hay mucha gente que necesita de una sola personita o una sola cosita para que la vida le cambie y le vea colores, ¿cierto? Por decirlo así. Y yo misma he sido mi propia psicóloga, ¿sí? Porque aquí donde me ven risas y folclore y todo, yo tengo mi ladito, mi lado quebrado, sí, el corazoncito por allá, como todos. Como todos. Entonces, todo eso uno tiene que transformarlo en positivo. O sea, no nos podemos echar ya la pena, o sea, ya lo que fue, los padres que tuvimos ya fueron el puente, ya estamos aquí, ya tenemos una vida, o sea, toma las riendas de tu vida, que las también somos lo que somos por ellos también. Exactamente, ¿cierto? en parte. Sí. Ese tema, bueno, yo soy muy buena, gracias a Dios. Hay personas que nos enseñan, sí, que nos enseñan a no ser como ellas. Tal cual, ya. Saben, es un aprendizaje. Dejémoslo hasta ahí. Claro que sí. Y antes de que lo olvidemos, ustedes saben que el tiempo en televisión es muy cortico, ya estamos llegando al final del espacio. Pero sí contar una anécdota, porque a Keila la conocimos en un espacio académico, en medio de doctores y postdoctores que no hay trapito con que agarrarlos, y ella con todo el garbo, con toda la, digamos, la actitud, la sabiduría, pudo sortear de una manera muy intuitiva un escenario bastante fanegoso en el cual ella se desenvolvió demasiado bien, y generando una experiencia de cambio y de transformación. Y por eso también entonces reconocemos hoy a Keila, la invitamos a este espacio porque el mundo necesita saber quién es Keila Swing y también escuchar sus tonadas, sus canciones, sus composiciones, porque ahí donde la ven es integral, o sea, ella redacta, se sienta a componer su propia música, le da ese toque místico, mágico, diferente, transformador, y también es una persona con una capacidad, un brillo que va a alumbrar. Ustedes se van a acordar de nosotros por muchos años, por muchas generaciones. Keila. Bueno, queremos ya finalmente entonces acentuar ese tema de futuro, en términos musicales, en términos profesionales. ¿Cómo te ves? ¿A dónde quieres llegar? Por el momento o desde esta instancia, desde este espacio-tiempo, y de alguna manera también invitar a esas personas que están arrancando, que apenas están, digamos, en esos primeros grados de colegio, que se imaginan así ser como tú algún día, que les demos también como unos tipsitos o unas palabras de aliento para que continúen con su trayectoria y sigan adelante. Listo, bueno, entonces, mis tres consejos primordiales. El primero es creer en Dios. O creer, yo no sé en qué crean ustedes, en una mata, en una planta, en lo que sea. Tienen que creer en algo. ¿Por qué? Porque algo nos creó. El que diga que es ateo, que la evolución, no, bla, bla. Todos debemos creer en algo, que es lo que nos rige en el plano terrenal en el que estamos. Yo conozco de planos y todo eso, entonces aquí en este plano estamos por algo, ¿cierto? Entonces primero creer. Segundo, creer en usted, creer en sus sueños, creer en lo que usted siente, en lo que usted piensa, en lo que usted tiene adentro y en lo que lo motiva. Venga, yo porque pienso tanto eso, porque pienso tanto eso, porque pienso, hágalo, crea en usted. Nunca vaya a esperar el apoyo de su familia o de sus amigos. Eso, olvídese de eso, porque si usted va a esperanzarse a eso, créame que va a fracasar, va a estar frustrado toda su vida. Nunca va a progresar, y si progresa, usted siempre va a estar esperando la aceptación de esas personas que jamás le van a ayudar a llegar donde usted quiere estar. Olvídese de eso. Los quiero mucho, Dios los bendiga y todo, pero si no creen en usted, pico y chao. Siempre van a creer en usted las personas de afuera, las personas que nada que ver con usted, que no lo conocieron, que no saben su mundo, su trayectoria, ni sus vecinos lo van a apoyar. Lo van a apoyar los de afuera, la gente que X, por decirlo así. Entonces usted tiene que creer primero en usted para que ahora sí todo ese entorno crea en usted, y ya después su familia lo van a ver como, ay, nosotros no creímos, y vea todo ese cocado de gente que tiene afuera creyendo en él. Crea en usted, crea en Dios, crea en usted. Y tercero, no busque imitar a nadie.
ay, es que yo quiero ser como fulanita y yo quiero ser, no, tenga referentes, tenga una persona de ejemplo, más no quiera imitarle la vida a nadie. Nadie puede imitarle la vida a nadie. Usted tiene que ir a su propio ritmo, tiene que ir con su propia convicción y tiene que ir en su proceso. Todos tenemos un proceso diferente, lento, rápido, con personas, sin personas, con apoyo, sin apoyo, con herramientas, sin herramientas. Comience con lo que tenga, por favor. Que yo me demoré mucho en entender eso, mucho esperando que mi mamá me comprara un celular, mucho esperando que me comprara mi micrófono, mucho esperando que me pagara una canción, muchos años esperando que en mi casa escucharan lo que yo quería, hasta que entendí como, amiga, no es aquí, salte, salte, necesito que te llegue a la vida lo que realmente te mereces, pero salte de ahí. Y sí, lo hice y ¡puf! Keila, venga, yo la grabo, Keila, venga, yo le produzco, Keila, yo le distribuyo la música, Keila, venga, hagamos un video, Keila, para lo que me necesite, Keila, las herramientas, vea, las tiene aquí, Keila tiene estudio aquí, Keila, venga para acá, Keila, trabaje. Y uno como, ¡ah! ¿Dónde estaba? Entonces, esos 3 consejitos. Qué hermoso, Keila. Keila, y también para terminar, cuéntanos la canción que está pegando en este momento más. ¡Ay, ¿Cómo se sí! llama? ¿De dónde salió? Es una esa cosa canción? loca. Ajá. Porque yo no sé de números ni nada de eso, pero hasta en otros países están escuchando Flow Chimba y me mandan los videos escuchándome. Sí. Y entonces eso es lo que me importa, porque a mí no me importa ahorita como los números y la plata y ponerme millonaria con una sola canción, no. A mí me gusta que en mi trayectoria, por donde sea, sepan de mi existencia. Me han mandado videos desde Polonia, con pura nieve, así, pura nieve y esos carros altotes rojos, poniendo mis canciones y no hablan ni siquiera mi idioma, no entienden ni lo que estoy diciendo, no saben español, pero saben que soy yo. ¿Sí me entienden? Saben que es Keila Swing, saben que es una morenita de Medellín que canta reggaetón y una soñadora, y un amigo lo llevó a otro y le mostró la canción y eso es una amiga mía de Medellín y mira. ¿Sí me entiendes? Gente progresando acá, que se fue a progresar a otros lados y está llevando mi música de corazón a otras partes del mundo. Qué maravilla. ¿Sí me entiendes? Entonces son cosas que no se compran, son cosas que yo no... Qué pereza decirte, ay, Lili, compartí mi canción. Lili, dale like, vení, préstame tu celular, yo comento por vos, pero vení... No, yo no quiero eso. Orgánico. Todo lo mío ha sido orgánico. Ustedes se pueden meter en todas mis redes sociales existentes en el mundo y van a ver que todo ha sido desde cero, luchadito con amor y a mi ritmo. Yo ya pudiera haber comprado voz, haber comprado páginas, haber comprado el chulito azul y una apariencia como, ay no, pues la artista más top, pero no. Este proceso es lindo cuando tú te lo vives con amor porque usted sabe cuándo va a llegar. Me encanta. ¿Y cuándo vamos a grabar la otra canción, Keila? Bueno, la otra canción ya está en proceso, esta semana la grabé, sí señores, se llama Lluvia, por los climas, imagínense, todo eso malo que está pasando, los climas, que pesarito, bueno, sí, pero bueno, hace parte, no lo podemos controlar y como siempre sacándole lo positivo a todo y se viene lluvia, sí señores, y tiene que ver con el clima. Me encanta. Me encanta porque vamos a grabar más canciones con Keila, vamos a tener más Tengo resultados 11 con canciones Keila. escritas, lo que necesito es grabarlas. 11 canciones, a grabarlas, Keila, pues para que escuchemos mucho a Keila. Invitadísimos, también vamos a poner las redes aquí de Keila. Y gracias, Keila, por ser esa energía, por vibrar alto, por ser creadora y sobre todo por compartir la palabra para que sanemos y para que creemos cosas bellas y para que, sobre todo, creamos en nosotros mismos y por supuesto también en los demás, ¿por qué no? Al creer en nosotros, también creemos en los otros y en los sueños de los demás y también, como decías tú ahorita bellamente, los podemos apoyar y nos podemos apoyar entre todos, como lo estamos haciendo acá en Percepción, invitados en los que los apoyamos y también nos apoyan a nosotros. Un abrazo. Nos Un vemos abrazo, prontamente. chao. Chao, gracias. Chao, Keila. que estén bien, chao. Medellín tiene su cangri. Chao.
Y seguimos en Percepción con una invitada maravillosa, esas invitadas mágicas, místicas que llegan realmente al alma. Sandra Orozco, ¿cómo estás? Bienvenida a Percepción. Invitamos a Carlos a que también conozca a Sandra porque tenemos muchas preguntas el día de hoy. Saludamos también a Juan José. Muy bien, Carlos, y vos. Muy bien, gracias. Bueno, Sandra, ¿por qué está acá? Porque yo creo que en las 3 líneas está Sandra, pero hablemos un poquito de por qué abordas un tema de emociones y salud mental. ¿Por qué te gusta ese tema? Vamos empezando a hablar, a desarrollar un poquito esto. Una pregunta muy profunda. Sí. Es muy profunda porque realmente yo creo que a mí lo que me hizo apasionar por el tema de salud mental fue encontrar respuestas. Encontrar respuestas porque trabajé mucho tiempo con niños pequeños. Y empecé a mirar como ese desarrollo de las emociones y yo decía, bueno, ¿qué será lo que acá falta? Pero luego empezaba a observar a las familias. Y al observar a las familias yo decía, claro, este niño está presentando estas emociones porque veo que esta mamá es de tal manera, este papá es de tal otra. Entonces, a la vez me fue llevando a mi propia infancia. Y yo crecí en un hogar donde mi mamá no tuvo la posibilidad de tener un acompañamiento en su salud mental y de haber tenido un diagnóstico a tiempo, por lo tanto ella es depresiva. Pero pasó muchísimos años sin tener ese diagnóstico, entonces yo crecí en eso, sin tener cómo comprenderlo, y ahí fui indagando, y ahí fui entendiendo qué pasó conmigo desde mi historia personal, y también cómo veía cómo esa falta de herramientas para gestionar emociones, los papás y las mamás se las iban heredando a los hijos. Entonces ahí emprendí como ese camino y estudié una maestría pues que me ayudó como a comprender eso, además que soy fonoaudióloga, que mi pasión ha sido la comunicación humana. Entonces, bueno, ahí empezó todo. Me encanta algo que dice Sandra, ella ayudando o queriendo ayudar y sanar, obviamente, miren, el dedito hacia uno, porque también uno está ahí sanándose a sí mismo y encontrando un poco su niñez, o por qué pasó eso, por qué lo otro, por qué me gusta. Entonces es maravilloso realmente, ¿sabes? Bueno, hablemos un poquito, ya hablamos de ese proceso. Ajá. ¿Sí? En este momento, ¿de qué te ocupas? ¿Cómo de alguna manera estás transformando el entorno? Bueno, ¿cómo estás generando ahí lazos? Tengo algunas ocupaciones, por así decirlo, pero mi proyecto personal, que es el que me trae acá, que se llama Comunicación en Conexión, ha sido también un proyecto que ha crecido conmigo, de la manera en que he venido pues como adquiriendo otros conocimientos, pero transformándome internamente. Inició como educando para la vida, por eso mismo que les cuento, de cómo educar a los niños y a las niñas. Pero luego dije, no, ese nombre como que ya no. Y aparece Comunicación en Conexión en una posibilidad de reconciliarme con la fonoaudiología. Porque yo cuando me gradué decía, ¿yo para qué estudié esto? Sí. ¿Esto para qué me sirve? Yo no quería hacer clínica, no me gustó. Ajá. Entonces cuando encontré que mi propósito era acompañar a las personas a desarrollar una escucha para comprender, no solo para responder, y a volver a conectar con la comunicación para hablar con la palabra bondadosa, la palabra dulce, dije, esto es lo mío. Entonces, eso es lo que me trae hoy acá, comunicación en conexión. Y cuéntanos un poco más de esa formación que es, la gente yo creo, o uno también como, sí. Sandris, estudiaste fonoaudiología, sí. ¿Y qué relación tiene? Cuéntanos un poco más porque es maravilloso, miren, escuchar no solamente para responder, sino para comprender, eso es hermoso. Entonces, cuéntanos un poco más cómo se relaciona esto con la comunicación. Pues realmente cuando yo estudié fonoaudiología, esos elementos de los que les estoy hablando no los aprendí en el pregrado, los he aprendido a lo largo de la vida y sobre todo cuando me encontré con el enfoque restaurativo, que eso pues hablaremos más adelantico, porque a mí me formaron para hacer clínica, ¿cierto? Para trabajar terapias del lenguaje, pero también para trabajar la promoción y prevención desde la comunicación humana. Yo peleé con la clínica por lo mismo, porque cuando yo empecé a atender niños y niñas, sí notaba que habían dificultades en su articulación y cosas, pero veía que los papás entraban a recibir la devolución de la terapia y veía muy pocas habilidades de comunicación de esos papás hacia los niños. Correcto. Entonces yo dije, no, como que cada pregunta que yo me he hecho, la vida, me pone en el lugar para aprender. Y ahí empecé a aprender de pedagogías, estudié pedagogía Waldorf, bueno. Pero la fonoaudiología en su esencia lo que trabaja es la comunicación humana y los desórdenes de la comunicación humana. Para mí el maltrato desde la comunicación yo lo nombraría como una especie de desorden porque esa no es nuestra esencia.
Nuestra esencia es el trato bondadoso. Ah, qué Lo otro lo hemos aprendido culturalmente. Qué lindo. Ujú. Bueno, básicamente uno leyendo teórico se encuentra por ahí que, por ejemplo, en psicosis, en las alucinaciones auditivas, la misma persona habla, pero cree que es otro el que habla. Hay un ligero delay ahí, si pensáramos pues bien el asunto. En ese contexto, la fonoaudiología no es cualquier cosa, ¿cierto? Es un elemento profundo que se encarga del lenguaje, porque estamos en lenguaje. Hermoso. Ajá. Y de alguna manera ese lenguaje nos articula y nos lleva a formar vínculos. Y como tú decías bien, a generar también esos espacios de bondad y de amor. ¿Qué impacto ha tenido también esa visión tuya, que me parece hermosa, en esos chicos y chicas con los que trabajas, en esas familias? ¿Cómo se va transformando ese ser humano y esa familia, ese núcleo que también es esencial? Mira, también como de todo eso que he ido observando y aprendiendo, entendí que nuestro primer lenguaje, cuando uno llega al mundo, pues como le digo yo a las familias o en los talleres, digo, usted está en la concepción que usted tenga, si fue en el cielo, si es Pachamama, en lo que usted crea. Ujú. Pero a usted le dijeron, vea, va para el planeta Tierra, le doy este morral, empaque esas 5 emociones básicas, mire a ver qué puede hacer con eso, mire a ver, Sí. allá se defiende. Entonces vos nacés y el primer sistema de comunicación realmente son las emociones, Ah, qué hermoso. porque vos llorás, pero lo que comunica es la emoción. Entonces la mamá, si está muy conectado, el papá empieza a decir, ve, ese llanto es de sueño, no, ese llanto es de rabia, ese llanto yo creo que se va a enfermar, O de no, es de gases, Ujú. hay que cambiarle el pañal. Entonces lo que realmente nos comunica con el otro por primera vez en la vida es las emociones. Qué interesante. Sí, Maravilloso. sí. Y hablando de emociones y esa conexión humana, entonces hablamos de 5 emociones básicas Sí. que nos mandaron allá. Sí, ahí nos Va a haber mandaron. una experiencia terrenal con estas 5 emociones, Mira, a que ver. son rabia, tristeza, alegría, miedo y asco. escrúpulo o asco, Sí, ¿cierto? ajá. Pero hablemos un poquito de esas otras emociones más Sí. complejas, Andrés, y que son también un poco creadas o culturalmente allí, Claro. creadas por nosotros mismos. Cuéntanos Sí. un poco de eso. Entonces aparecen también las emociones sociales, ¿cierto? Entonces no nos han educado emocionalmente. Entonces una primera pregunta que yo puedo empezar a hacerme es ¿qué emociones eran permitidas en el hogar en el que yo crecí y qué emociones no? Porque desde ahí o me las potencializaron o me las castraron o me las enseñaron a gestionar de manera diferente. Pero también hay familias que desde su fortaleza, porque así también llegaron, tienen muy desarrolladas las emociones sociales, así no hayan recibido educación emocional. Entonces aparece la empatía, aparece la compasión, aparece la solidaridad, y la compasión entendida no en un ámbito religioso, porque en el ámbito religioso siempre se piensa que la compasión es tenerle pesar al otro. Y no es así. No, Desde es- las emociones no es así. Entonces el primer paso es la empatía. Listo, logro comprender lo que vos estás sintiendo y pensando. La compasión es la acción. Hago algo para acompañarte o para apoyarte, sea para que salgas de ahí o para potencializar eso que estás sintiendo. Y otra cosa muy importante que también poco se habla es de la autocompasión y de la autoempatía. Porque nos han mostrado que primero hay que tenerla con el otro, sí, claro, pero también tengo que aprender a cuidar de mí, porque si no lo hago, entonces no pongo límites, y la empatía es una emoción que te puede sobrecargar mucho, y cuando te sobrecarga igual explotas. Tal- Entonces, y de las sociales, pues esas son muy hermosas, pero también hay otras, como los celos, la vergüenza, que ha sido una emoción con la que, mejor dicho, nos han manipulado de muchas maneras, nos han llevado a la sumisión, pero que desde lo restaurativo es una emoción que se puede usar de una manera muy armoniosa en su tránsito normal para que yo reflexione, reconozca y quiera reparar el daño que causé. Porque tiene que aparecer ese poquito de vergüenza para yo decir, sí, claro, lastimé, uy, le hice daño, ese poquito, pero no la vergüenza donde, vio, es que se le dijo para qué lo hizo, Genera o párelo culpa, allá, ¿cierto? sí, la que genera culpa, que también es un constructo muy del ámbito religioso, la culpa. La culpa todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Y me parece muy bello lo que dice Sandra del límite. Muchas veces pensamos que por poner un límite o decirle a la otra persona hasta acá llegas tú, porque yo también me amo, y para
y me amo precisamente para ayudar a amar a los demás, ¿cierto? Primero me amo como lo estás diciendo, muchas veces entonces entra esa vergüenza o esa culpa, o que dirá al otro si le puse ese límite. Realmente es un límite, como Carlos también nos lo ha explicado acá en Percepción, es un límite de amor, porque entendemos que tal me estoy cuidando, pero también estoy cuidando a ese otro ser humano. Claro. Muchas veces no le entendemos por eso, como, ay, miran a esta tan grosera, o miran a esta como me habló con tan ese egoísta. carácter, o tan egoísta, pero realmente si lo viéramos más allá, si todos nos dijéramos un poco eso en esa comunicación asertiva, creo que tuviéramos mejor convivencia o nos amaríamos más en ese sentido unos a otros, ¿cierto? Sí, total. Bueno, muy bien, digamos en una ciudad como Medellín, en un distrito especial y en un país como el nuestro, ¿cómo podríamos empezar a implementar acciones, digámoslo así, cotidianas para empezar a sanar esos vínculos y empezar a entender esa gestión de emociones también, ese mundo, universo o pluriverso, como lo queramos llamar, de enlaces y desenlaces o de temas, digámoslo así, psíquicos que de alguna manera determinan la vida pública y privada de todo el habitante de esta ciudad del país? ¿Cómo podemos empezar a sembrar como un granito de arena para que de alguna manera podamos recoger en unos años, no sé, una transformación también en los hábitos del manejo de emociones, de la forma en que las afrontamos, del trabajo con los demás, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo me declaro como activista, un poquito activista, pero de la ternura, ¿cierto? La ternura como emoción y sentimiento también, porque es la que te permite cuidar del otro, pero también cuidar de ti misma, ¿sí? No es sacarla un poco como de ese cliché, ay, tan tierna, como si uno fuera tonto, Sí. porque no es así. Listo. Y desde ahí podernos entrenar en escuchar para comprender. Si yo solo me dedico a eso, porque en la escucha para comprender, vos te tenés que disponer con el cuerpo completo, con la mente y con el alma. Y sobre todo estar muy atento a autoescucharte y a escuchar. Porque en esa escucha para comprender empiezan a aparecer los juicios. Ay, pero mira, esta es lo que me está diciendo. No, pero eso no es así. O empiezo a interrumpir, no, momentico. Eso no es así. Y no permito que el otro exprese desde su punto de vista. Solo con ese actuar yo creo que haríamos grandes transformaciones. Lo que pasa es que ese actuar solo requiere una desestructuración cultural inmensa, que es empezar por dejar de hacerle los juicios al otro y soltar el control de querer tener la razón. Entonces desde ahí yo creo que haríamos mucho. Y como dices tú, de escuchar solamente para responder. Entonces muchas veces no nos escuchamos, sino que estamos respondiendo ahí inmediatamente y no comprendemos realmente al otro. Sandris, pero cuéntanos un poco quién eres tú, qué estudiaste, ya nos contaste un poco, pero ¿qué más? Sí, me desvirtué. ¿Sí? Pero ¿quién eres tú? Cuéntanos Listo, un poco con bueno. eso, porque enganchamos desde el principio con las emociones, pero cuéntanos quién eres tú también. Bueno, pues soy Sandra Orozco, me considero una mujer sensible, curiosa, apasionada, sociable, me gusta mucho bailar, en especial bailar salsa, me fascina, siento que es algo que nos conecta mucho y que permite como vivir la solidaridad y la cooperación cuando son ambientes pues de salsa reales. Estudié fonoaudiología, ese es mi pregrado. De ahí entonces fui mamá y al ser mamá se me generaron muchas inquietudes sobre la educación con mi primer hijo, con Salomón, que me trajo mucha curiosidad. Y entonces estudié pedagogía Waldorf. Yo dije, no, yo tengo que estudiar una cosa diferente, mis hijos tienen que estar en algo diferente, listo. De ahí entonces me aparece la posibilidad de estudiar de trabajar en una institución como profe que trabaja metodología Montessori. Y ahí me entrené como guía Montessori. Y me enamoré de la educación para la paz, que es pues como la primera pedagogía y metodología que habla sobre el tema. Y ahí nace mi segunda hija, Sara. Entonces con ella ya también me vuelco como a trabajar método Montessori, ahí trabajé por ahí 13 años, de una manera muy apasionada e intensa. Siendo profe me empiezo a dar cuenta de las relaciones de las familias con sus hijos, entonces me certifiqué en disciplina positiva para familias y empecé a asesorar familias en pautas de crianza. Sí, de ahí me aparece la posibilidad de irme a trabajar a Secretaría de Educación y ahí me encuentro con todo este tema de la convivencia escolar, la mediación, la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas y llega la posibilidad de certificarme en prácticas restaurativas. Me certifico y luego me certifico en círculos de paz.
Pero bueno, antecitos de eso, con lo de las emociones, hice una maestría en neuropsicología y educación. Y ahora muy enfocada a todo lo que tiene que ver con temas de construcción de paz desde la no violencia, y con mi proyecto a difundir el mensaje de la escucha para comprender y la comunicación bondadosa. Entonces, por eso, comunicación en conexión. Qué hermoso. Comunicación, como ustedes han visto, que es nuestro tema también central y transversal acá en Percepción, y encontramos personas maravillosas que también lo trabajan, y esa conexión con el otro, conexión con el mundo, con la vida, es que realmente debemos conectarnos, reconectarnos, y para eso también debemos profundizar con nuestra propia conexión. Maravilloso, Sandris, tenerte acá en el programa. Y un mensaje final, ¿ok, Carlos? Un mensaje final, porque aquí el tiempo se nos va volando. Y la tenemos acá para preguntarle 1500 cosas, acá nos quedan. Yo no la quiero dejar ir sin preguntarle, porque me da mucha curiosidad la metodología Baldor. Que nos cuente un poquitico, y ya cerrando, qué viene para... Claro que sí. Bueno, esta pedagogía Baldor nace en Alemania con una persona que se llamó Rudolf Steiner. Es una persona que él encontró una visión diferente del mundo, tenía una sensibilidad, y él dijo, no, los seres humanos debemos aprender a través del arte, porque el arte es el que toca directamente el alma. Y desde su esencia, pues que es muy espiritual, pero también muy desde lo científico, nombra que los niños entre los 0 y los 7 años no deben adiestrarse desde la parte académica, porque sus órganos internos aún no han terminado de desarrollarse. Y la energía se necesita para que terminen de crecer. Deben es jugar y percibir que el mundo es bello. Y así, y trabaja por septenios. Entonces, cada septenio, incluso los nuestros, tiene una descripción, y bueno, es muy profundo, muy filosófico, pero también muy espiritual para el que le guste el tema. Y una cosa chiquitica, ¿y cómo conecta eso con la visión Montessori? También. Son muy similares, muy similares, bastante. En la parte espiritual se parecen mucho, solo que Montessori nace para niños que entre los 0 y los 7 años sí necesitan ese acompañamiento más cognitivo, ¿cierto? Entonces, de los 0 a los 7 años sí se aprende a leer y a escribir, pero el niño lo hace a su ritmo. Y María Montessori lo que hace es devolverle la dignidad al niño pequeño. Eso es lo que ella hace. Muy bien, Sandra. No, maravilloso. Sí. Horas y horas hablando con Sandra. Tertulias. Finalmente, estás en el tema de paz. Sí. ¿Qué viene para el mediano, largo plazo? Contanos para ya despedirnos, pero te queremos invitar a una próxima sesión. Sí, claro, esta no va a ser la primera, vamos a tener muchas más. Esto apenas es el comienzo con Sandra. Bueno, desde Comunicación en Conexión, ya les conté, pues es el propósito de difundir el mensaje, pero también acompaño en mentorías para desarrollar comunicación no violenta, para desarrollar habilidades de escucha para comprender, y talleres pues en este tema y en conferencias, tanto en crianza en conexión como en comunicación en conexión. Pero también hago parte de una organización que se llama Human Partner, y soy la delegada para Medellín. Y Human Partner se encarga de todo el tema que tiene que ver con la construcción de paz, pedagogías para la paz desde la no violencia. Y ahí, con el enfoque restaurativo, de justicia restaurativa, entonces acompañamos procesos también comunitarios para lo restaurativo, formamos y certificamos personas en procesos de prácticas restaurativas. Entonces, bueno, desde ahí moviéndome como en esos dos frentes. Maravilloso. Un aplauso realmente a Sandra por tenerla acá en Percepción, y sobre todo por preguntarte por ti misma y por ayudar o querer ayudar a sanar a los demás, a que se encuentren, a que nos conectemos. Gracias, porque esas son las personas que necesitamos, que volvamos a encontrarnos, que volvamos a encontrar ese camino, esa conexión, y qué maravilla tenerte acá en Percepción. Qué maravilla. Sabes que te quiero mucho. Igualmente, un súper abrazo y gracias por estar acá en Percepción. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos. Otra, vamos a tenerla en otra. Ojo pues, chao. Y como lo prometido es deuda, en Percepción tenemos invitados increíbles, y hoy contamos con una profe maravillosa que de verdad siente la educación, sueña con educación diferente, y miren todo lo que tenemos acá. Ya les vamos a contar. Profe Cristina Pinzón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a Percepción. Invitamos también a Carlos, que nos va a acompañar en este programa. Hola, profe. Hola, bienvenida. muchas gracias Liliana. ¿Qué más, profe? Bien. ¿Y cómo ven puesto a las sorpresas que tenemos el día de hoy? Porque nunca podemos olvidar
que la educación también es un juego y que podemos aprender jugando. Así es. Profe, cuéntenos de qué se trata esto. Ella es profe de primaria, ¿por qué le gusta la educación? Cuéntenos un poquito quién es Cristina Pinzón. Bueno, ser docente inició desde niña, jugar a la escuelita, pues que era lo típico. Creo que de alguna manera eso es como lo que nos va perfilando, ¿cierto? En nuestro hacer. Esta puesta en escena hace parte de un proyecto que estoy trabajando en la institución. Se llama Chaturanga, un juego que alivia las penas. Obviamente está relacionado con el ajedrez, como pueden ver aquí, pero es una propuesta diferente. Es un ajedrez de colores, es un ajedrez que más allá del luto y de la muerte, que es lo que habla la historia del ajedrez, alude a la alegría, al compartir, a la unidad. Las piezas relacionan emociones que viven los estudiantes en medio del juego. Este es un juego a escala, el que tenemos en la institución es gigante. Hay algunas condiciones para jugarlo y es que no es 1 contra 1, sino 16 contra 16. Nada, qué chévere. Entonces se deben poner de acuerdo para jugar, para hacer los movimientos y se debe jugar descalzo por el material del tablero, que es en tela, porque es una manera de sacar fuera como los prejuicios, como lo que sentimos por el otro que de pronto no es conveniente. Entonces es un juego que invita a eso, a la unidad, a respetar la diversidad, ¿cierto? La diferencia. Entonces, esa es la invitación de Chaturanga y que ha tenido muy buena acogida en la institución. Profe, ¿cómo nace la iniciativa? Digámoslo, en la semillita, cómo se fue, digámoslo, forjando en ese camino tan hermoso con los chicos. Hablemos un poquitico de eso. Ok, mira, pues inició en el 2019. Tenía un grupo como complejo en disciplina, ¿cierto? Un grupo que incluso en los descansos no era muy bien recibido. Los profes se quejaban, los papás se quejaban, y yo buscando, bueno, ¿qué hacer con estos muchachos? Se viene la idea del ajedrez, pues que representa toda una guerra, una batalla, y de alguna manera era lo que yo vivía en el día a día con los muchachos. Entonces empezamos a darle como una nueva directriz. Yo, muchachos, tenemos que visualizarnos en la institución de otra manera. Son niños, pero ya están etiquetados de manera no favorable, ¿cierto? Entonces empezamos a través del juego, los papás se involucraron, ellos nos ayudaron a cortar las piezas, a conseguir el material, es hecho en cartón, como les dije ahorita, el tablero es en tela. Entonces yo tengo evidencias y registros de los papás cómo se involucraron, y los niños lo hicimos dentro de la clase de emprendimiento. El proyecto pues se forjó desde el ajedrez, hablar de ellos mismos, de lo que sentían, y la verdad fue un éxito. Miren lo importante de la educación, y la profe nos enseña muchas cosas. Miren que dice que el ajedrez alude un poco a este tema de la muerte, ¿cierto? Ajá. Ella lo resignifica de colores y con emociones, y desde el juego les enseña a los niños cómo mediar esas emociones, cómo mediar de alguna forma esa convivencia que vivimos día a día, profe. Entonces, cuéntanos tú de dónde eres profe y cómo medias todos los días estas situaciones, y además qué asignaturas das allí. Obviamente sabemos que de todo un poquito, pero cuéntanos tú esa experiencia allí en la institución educativa. Bueno, estoy en la institución educativa Ignaciana, queda en la Comuna 2, está ubicada en el Playón. Estoy allí hace 9 años, que es lo que llevo pues en el sector público. Cuando realicé la actividad del ajedrez, inicié en la sección La Frontera. Hace 3 años, o 2 años, desde el año pasado, estoy en la sede principal. También allí contamos la experiencia del ajedrez. En este momento pues toda la institución conoce del proyecto, y no, muy contenta. En este momento estoy enseñando en profesorado, 4º y 5º, sociales, artística y cátedra de la paz. Y miren, sociales, artística, pero ella también enseña las emociones, enseña a mediar entre los estudiantes. Y uno diría, profe, ¿a usted no le toca eso? Claro que sí, es que los niños son seres humanos y sentimos también, no solamente la educación es matemáticas, ciencias sociales, sino a tramitar las emociones y a mejorar nuestros conflictos y nuestras relaciones. Bueno, profe, usted nos ha mencionado una asignatura que es vital ahora en el currículo escolar, y es la Cátedra de la Paz.
Y más que la teoría, usted nos ha enseñado con este juego, digámoslo así, a pacificar las propias emociones y a tramitar también esos conflictos con el otro que están presentes en el aula, fuera de ella, en las familias, etc. Porque no nos digamos mentiras, el maestro también funge como padre, como madre, como tío, como Así consultor, es. como Cuidador, como una un todo. mujer o un hombre orquesta en el lugar en el que está, resolviendo todo tipo de conflictos. Profe, ¿cómo de alguna manera se juega este juego? ¿Cómo involucra a los chicos? Y en la práctica también, ¿cómo implica también un ejercicio de paz interior, de paz exterior, de configurar otras lúdicas y otras mediaciones en el aula de clase y fuera del aula de clase también? Bien, pues el juego, la verdad, cae como de perlas para la clase, ¿cierto? De hecho, en este momento estamos ya articulando un ajedrez donde los jugadores son los estudiantes, pero estamos haciendo las piezas con los niños con el uniforme, Qué hermosura. ¿cierto? Ajá. Entonces ellos están diseñando con los colores de la institución, justamente las temáticas de Cátedra de la Paz y de sociales, las estoy relacionando con el juego, donde se habla del poder de la palabra, de la convivencia pacífica, de esa gestionar las emociones de manera adecuada. Se vale sentir todas las emociones, pero de qué manera yo medio o los articulo en el aula para que se puedan dar de una manera adecuada, ¿cierto? Que no lastimen al otro, que no perjudiquen al otro. Entonces, a través de esta estrategia, ellos se vinculan porque no ven la clase solamente como es el hecho de escribir y ya estar allá y rendir por una temática, sino que lo hacen de manera vivencial. Entonces eso es lo Y que entonces ellos ellos... mueven las fichas. Sí, exacto. entonces como les dije ahorita... A ellos les gusta son- el ajedrez, profe, les gusta jugar al ajedrez. Total. En los descansos es donde lo sacamos, ¿cierto? Igual, pues el sacarlo como es gigante... ¿Cuánto es, más o menos? ¿Es gigante como nosotros? ¿Qué medidas para que nos hagamos una idea? Pues por ahí casi unos 70, 80 centímetros son las piezas, pues a mí me llegan a la cintura. Pues para los niños de primaria apenas ellos la tienen que movilizar pues con las manitos, las cogen desde el cuerpo. Tal cual los movimientos del ajedrez. Ajá, sí, o sea, el ajedrez se juega, se respetan las reglas tal cual. Cada uno se hace detrás de la pieza. Como les dije ahora, deben ponerse de acuerdo estos 16 para hacer los movimientos de tal manera que los movimientos del otro ejército no afecten, ¿cierto? Entonces aquí el jaque mate que hacemos es a la indiferencia, a los malos tratos, ¿cierto? A eso que de alguna manera altera el convivir cada día, ¿cierto? Profe, y entendemos que también allí los padres se incluyen mucho en el tema, preguntan mucho por el ajedrez, también te dicen que nos cuentes, pues como que están muy pendientes de esta intervención en la institución educativa. Bueno, eso fue con los papás inicialmente que me colaboraron haciendo el ajedrez. Con los de ahora apenas se están como involucrando, ¿cierto? Pero ellos ven a los niños muy interesados. Entonces, la idea es que estamos haciendo también varias réplicas de este ajedrez. Tenemos de otros colores. Los niños en cada grupo, en cuarto y quinto que estoy en este momento, sugirieron colores diferentes. Entonces, también tienen un significado para ellos. Yo tengo un blog donde estamos publicando como lo que vamos haciendo con ellos. ¿Cómo se llama el blog, profe, para que lo consultemos y lo consulte toda la audiencia que quiera conocer más sobre el tema? Ok, se llama Chaturanga, un juego que alivia las penas, .blogspot.com. Pues la verdad no lo he actualizado del año pasado porque todavía estamos como realizando las actividades de este año, pero ahí vamos en el proceso, ¿cierto? Como contando todo lo que ellos hacen a través del juego. Qué maravilla, profe. ¿Y cuál es el resultado después de jugar, de hacer esta educación para los estudiantes, esta intervención, lo que tú decías, Ajá. que estaban un poco conflictivos, que estaban un poco como alborotaditos? ¿Sí se calmaron? ¿Sí hubo resultados en ese ser, en esa mediación de ese conflicto? Total, en el grupo inicial sí. De hecho, los papás lo reconocieron, las directivas lo reconocieron, la disminución de llamados de atención se hizo evidente, los papás se dieron cuenta del cambio que hubo pues con los niños, los llamados de atención a nivel de directivas y del resto de profesores pues disminuyó considerablemente.
y obviamente ya había un atractivo en el aula, porque los otros grupos querían saber eso que estábamos haciendo, porque como fue un proyecto de todo un año, los niños además hicieron ajedrez en otros materiales, con tapitas de gaseosa, con cartón. Entonces en los descansos sacábamos todos los juegos y todos los grupos pues en torno al juego, y eso ayudó muchísimo con la disciplina, no solo del grupo, sino a nivel general de la escuela. Súper bien, excelente. Profe, qué energía y qué colorido y qué alegría ver estas estrategias que son inéditas en una ciudad, en un distrito como el de Medellín, y donde funcionan en sectores de la ciudad donde vemos muchos conflictos, donde los papás a veces no saben cómo manejarlos también, y donde los profes, los maestros, los coordinadores, incluso los rectores a veces se ven a gatas también con elementos de la sociedad y del clima académico, del clima disciplinar de las instituciones educativas. Esto es un bálsamo, qué cosa tan bella, y Muchas esperamos gracias. también que nos invite algún día a ver ese ejercicio también en la institución Claro educativa, que es sí. Asia Ignaciana. Qué importante, profe, eso que tú has logrado allí, que no es sencillo y lo sabemos. Muchas gracias y bienvenidos cuando quieran. No, yo quiero ver el de los chicos en uniforme y así el cuerpo de cada uno, ¿no? Claro que Hermosura, sí. con las emociones de ellos. Claro que sí. Bueno, adicional al ajedrez, como trabajamos emociones, u otros temas, tengo unos buzos. Miren esta hermosura. La profe nos sorprende con estos buzos. Ajá. Cuéntanos, profe, ¿cuál es la historia de cada uno de estos buzos? Nos vamos a poner estos buzos porque realmente son hermosos. Cuéntanos la historia, por favor. Bueno, empezamos con este. Sí. Este es de monstruos, Nos vamos a poner estos tan bellos. ok. Están por lado y lado. Miren. Se llaman los monstruos come miedos y los monstruos come gustos, relacionados justo con las emociones. Cuando trabajamos el ajedrez, en torno había pues otras temáticas, y con los niños trabajamos estos monstruos a partir de lo que a ellos les gustaba y de los que les generaba temor. Los monstruos son colectivos, entonces yo les di una hoja a cada uno y empezaban haciendo los ojos, rotaban la hoja, otros hacían las orejas, los dientes, cada una de las partes. Entonces uno creería, esto lo hizo un solo niño, no. Cada monstruo tiene Una intervención colegiada. Sí, de varios estudiantes. Uy, qué Entonces, bueno, para que ellos vieran que era significativo para mí, lo quise plasmar en los buzos. Y de hecho pues ha dado muy buen resultado, y ellos cada vez que me ven con ellos puestos, profe, este es mi dibujo, profe, esto es lo que hicimos. Entonces tengo de varios grados, aquí hay de cuarto y quinto de el año 2022, tengo de 2023. Miren esta hermosura. Es sobre superhéroes, y este en particular le quise dar un protagonismo especial, se llama Fuego. Es de un niño con necesidades educativas especiales, me lo encanta. quiero mencionar, se llama Alex, y él es apasionado por los robots, y él le encanta hacer robots con limpiapipas, con el material que quiera, y que tenga pues como a la mano, y él hizo en particular y yo le quise dar protagonismo colocándolo acá, y él lo nombró Fuego. Me encanta. Entonces, Hermoso, colorido. sí, le quise dar como protagonismo a Alex, sin desmeritar pues lo que hicieron sus demás compañeros. Estos acá son superhéroes, y en la otra manga son los nombres de esos superhéroes, que son un tanto particulares porque a partir de las cualidades que veían en el superhéroe sacaron algunas sílabas y luego formaron el nombre. Qué belleza, realmente es emocionante porque miren lo que nos explica la profe. Es un proceso colectivo, pero no solamente, miren, los muñequitos, sino que cada muñequito tiene intervención de varios estudiantes, entonces realmente es magnífico. Miren, yo ya me lo puse acá, profe, porque esto es una obra de arte maravillosa. Te felicitamos, profe. Muchas Un aplauso gracias. para la profe y Gracias. felicitamos a la profe porque realmente siente la educación, quiere transformación. Y miren las maravillas que crea esta profe, porque siempre está innovando, siempre está creando juegos para solucionar, para mediar. Miren que no se queda solamente en que da sociales, en que da otras asignaturas, sino también le preocupan las emociones de sus estudiantes. Y mire toda la creatividad
que se genera allí con los chicos de primaria. Es hermoso realmente, profe, de verdad, te felicitamos y es hermoso esto. Iremos a la institución educativa a ver ese gran ajedrez que tienes allí. Claro que sí. Profe, muchísimas gracias, un abrazo y esperamos visitarte, como dice Liliana, y que este ejercicio crezca exponencialmente y ojalá llegue a otras instituciones educativas. Un abrazo, un Bienvenidos, gusto, chao, gracias. profe, felicitaciones, Hasta luego. nos vemos. Gracias. Chao. ¿Y cómo vieron pues estas tres invitadas maravillosas? Carlos, música, conexión, comunicación, amor, educación. Y responden a nuestras tres líneas increíbles y maravillosas que son educación, salud mental y emprendimiento. Realmente son mujeres creativas, emprendedoras y que quieren hacer otras cosas en el mundo. Claro que sí, esperamos que lo hayan disfrutado y los invitamos a ver nuestra próxima edición de Percepción Consciente. Sí, no se la pierdan. no va a se estar pierdan. buenísimo. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Eso!